¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le agradezco la gentileza que tiene en sintonizarnos a través del 1040 y también del 830 de amplitud modulada, que es Radio Capital, en esta emisión de Al Instante. El día de hoy tenemos una transmisión especial desde los estudios del Instituto Electoral del Estado de México, en donde estaremos las 2 siguientes horas en el afán de platicar con los nuevos consejeros electorales. Debo decirle que esta emisión además será transmitida el día de mañana a través de Megacable en el Canal 8, así que lo invito para que esté con nosotros, por supuesto, estos 120 minutos en donde platicaremos de varias cuestiones que me parece que son interesantes de compartir con los consejeros electorales. Así que si me permiten, vamos a arrancar de una vez ya y de lleno con los temas del día de hoy y sobre todo con la presentación que tengamos de los nuevos consejeros del Instituto Electoral del Estado de México, por supuesto comenzando por su presidente, el maestro en Derecho Jesús Castillo Sandoval, a quien agradezco también mucho la gentileza de recibirnos. Jesús, ¿cómo te va? Y gusto en saludarte. Muy bien, muchas gracias, estamos muy contentos en compartir contigo esta experiencia que va a ser muy fabulosa para todos nosotros. Tú ya estuviste con nosotros porque tú eras consejero y pasaste a ser presidente. Efectivamente, yo ingresé hace un par de años como director de capacitación. Posteriormente fui consejero electoral y con este carácter fui presidente de la Comisión de Acceso a Medios, formé parte de la Comisión de Organización y Capacitación y también de la Comisión de la actualización del padrón electoral. Ya, muy bien. Jesús, ¿qué te parece si tú nos vas presentando a cada uno de los consejeros? Sí, cómo no. Pues te presentaría al licenciado Policarpo Montes de Oca. Él es un brillante abogado que se desempeñó en el Instituto Federal Electoral, concretamente en el área de capacitación. Y ahorita preside precisamente la Comisión de Capacitación. El licenciado Arturo Bolio fue magistrado del Tribunal Electoral del Estado de México. Ya conocido, por supuesto. Sí, muy conocido. El licenciado Abel Aguilar. Domínguez. Sánchez, perdón. Él fue secretario de Estudio y Cuenta del señor ministro Mariano Azuela, también brillante abogado. De este lado tenemos a mi compañero Juan Carlos Villarreal, que se desempeñó aquí en el Instituto Electoral del Estado de México como director general y ahora actualmente pues es nuestro compañero consejero electoral. El licenciado Jesús Jardón, que tiene una brillante trayectoria también en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y dejó una magistratura para incorporarse con nosotros aquí como consejero electoral. Y el señor rector José Martínez Vilchis, también demasiado brillante, todo el mundo lo conocemos a él. Y también, más que conocido. Sí, más que conocido, y además estamos muy orgullosos de que pertenezca a nuestra plantilla. Bien, bueno, ¿qué les parece si después de esta presentación con el público nos pudiésemos arrancar, si les parece bien, con José Martínez Vilchis, para que nos platique un poco la experiencia entre haber estado en la rectoría ya y ahora llegas, José Martínez Vilchis, aquí como consejero del Instituto Electoral? Yo me imaginaba que probablemente estarías en otro escenario en la academia, pero finalmente cuando se supo que eras candidato, pues me parece que fue un acto de congruencia también llegar, te lo digo con toda sinceridad, aquí al Instituto Electoral como consejero, que pasara a la administración gubernamental o a gobierno. Me parece que eso fue un parteaguas. ¿Lo es para Martínez Vilchis, para José Martínez Vilchis? Sí lo es, Luis, y te agradezco la oportunidad de estar en tu programa muy prestigiado con tu auditorio. Comentar que esta pregunta para mí es en lo particular muy interesante. ¿Por qué razón participar después de haber sido rector de la universidad, este gran honor como consejero electoral? Este es un órgano autónomo como lo es el de la universidad y como es la Comisión de Derechos Humanos, que permite una muy buena combinación de un quehacer independiente, con mucha precisión en la legalidad, la certeza, la imparcialidad que rigen a este y otros órganos igual autónomos. Y bueno, me permite a mí en lo particular desarrollar un perfil profesional que tengo como formación en la licenciatura en Ciencia Política. He hecho algunos trabajos sobre materia electoral en la academia y bueno, permite este trabajo que al paralelo puede desarrollar docencia, trabajo académico, opiniones autónomas, independientes y un trabajo en un instituto muy prestigiado como es el de la materia electoral. Esa es la razón
de mi participación en el instituto, del cual estoy muy orgulloso de pertenecer, sobre todo a este consejo en el que tengo compañeros que tienen, sin excepción, una calidad y un trabajo previo muy altamente valorado. Eso es una doble medida. Quedó muy acorde a tu perfil. Para mí sí, yo estoy muy contento. Cómodo y contento también. Así es, sigo haciendo el trabajo académico que había estado dejando. Más adelante comentaré sobre algo que quiero publicitar para tu auditorio, para que la gente lo conozca, que es un trabajo académico en materia de administración de gobiernos locales que he estado terminando, para pasar ahora a trabajar, como hemos comentado entre compañeros, quizás investigación en materia electoral, que es además obligación de los consejeros realizar. Ya, aparte de esto. Aparte de este otro trabajo. Claro. ¿Hay alguna comisión en la que ya estés dentro del propio instituto? Ya estamos participando en la Comisión de Acceso a Medios, precisamente, la que tenía el señor presidente del Consejo General. Esta es una comisión para mí vital por el trabajo que tienen los partidos políticos que hacer para acercarse a sus electores a través de los medios de comunicación. Es la forma más importante que puede hacer llegar sus ideas, sus postulados de manera rápida y efectiva. Participo también en la Comisión de Difusión de la Cultura Política y Democrática, donde Abel es presidente, y que ahora tiene en este momento en el proceso electoral, me parece mucha actividad importante que hacer con ustedes los medios de comunicación, precisamente, y también una participación en la Comisión de Vigilancia de Actividades Administrativas que preside el maestro Jardón, en el que tengo también conocimiento de la materia administrativa. Estoy muy contento en las comisiones que me tocó participar, Luis. Muy bien, José Martínez Vilchis. Pasaría con el presidente Jesús Castillo. Jesús, ¿has encontrado un cambio sustancial entre ser consejero a asumir ya una responsabilidad diferente como la de consejero presidente? Y por supuesto me parece que también tocando el tema con la claridad con la que siempre hemos expuesto y estando aquí, además no te dejan una mala herencia, sino por el contrario, y a diferencia de otros momentos en el propio instituto, me parece que llegas en un momento en donde la situación, en todo caso, te exige todavía ser mejor que el anterior consejero presidente. Sí, desde luego te quiero comentar que efectivamente nosotros llegamos a un instituto electoral fuerte, sólido, trabajando con mucha intensidad. Nos dejaron el último cuatrimestre de trabajo con un programa de actividades ya muy bien delineado, muy bien desarrollado, y nuestras actividades están programadas para terminarse a fin de año. Te quiero decir que para mí llevar la presidencia con el colegio que tú estás presentando es para mí muy honroso y además me da tranquilidad, porque yo estoy seguro que en la presidencia de las comisiones, que son 6 aquí en el instituto, sí, en donde cada uno de mis compañeros preside una de ellas, yo debo de estar muy tranquilo porque ellos son altamente profesionales y con bastante experiencia en la materia electoral. También no puedo dejar de preguntarles el siguiente escenario, y ustedes igualmente, quien guste me lo contesta. ¿Qué pasó que no hay mujeres en el Consejo del Instituto Electoral? No puedo dejar de preguntar eso. ¿Quién contesta? ¿El presidente? A ver, si eres tan amable, Arturo Boll. Muchas gracias, Luis, saludándote a ti y a todo tu auditorio y reiterando la bienvenida a esta Casa de la Democracia, una casa ciudadana que está abierta de manera permanente, por supuesto, para ti y para tu auditorio. Mira, francamente, desde mi perspectiva y de mi muy particular punto de vista, me parece que en esta ocasión las circunstancias que se dieron alrededor del proceso de selección que llevó a cabo la legislatura del Estado, pues llevó finalmente a que los señores diputados consideraran que los aquí presentes cumplíamos con las expectativas por ellos buscadas para cubrir los perfiles y estar aquí en la integración de este Consejo General. Yo, por supuesto, debo decirte que tengo conocimiento de damas que participaron en el proceso, pero que aun cuando no están integrando este Consejo General, son mujeres altamente valiosas que de una u otra manera están colaborando en los trabajos de manera permanente con el Instituto Electoral del Estado de México. Yo no tengo el dato exacto del plantel laboral del género femenino que integra nuestro instituto, pero sí te puedo decir que tenemos mujeres en la Junta General, tenemos mujeres en el servicio electoral profesional de nuestro instituto, y son mujeres que han demostrado a cabalidad
no últimamente, sino desde hace ya varios procesos electorales que están participando y colaborando con toda su capacidad y todo su empeño en los trabajos sustantivos que desarrolla el instituto. Yo creo que los espacios para la mujer, si no están en el Consejo General, están, que debo decirte, y hago una aclaración, que sí están en el Consejo General a través de las representaciones de los partidos políticos. Que es otro escenario. Porque finalmente el Consejo General no solo lo integramos nosotros, Así también es. los señores representantes de los partidos, y ahí tenemos mujeres que están ahí impulsando y apoyando las labores del Consejo General. Yo creo que aun cuando no tenemos la presencia física en el Consejo, bueno, atrás de nosotros, en las comisiones, en las direcciones y en general en la estructura del instituto, pues ahí está la mujer presente. En el consejo que no tiene etiqueta, no hay mujeres. En el que tiene una etiqueta, que es la de los partidos, trabajan mujeres, y en la otra parte del instituto electoral está más o menos balanceado la contratación de mujeres. Así es. Eso, bueno, eso nos queda claro. En un Vemos descuido quizás muchísima- hasta más mujeres hay en la plantilla de personal del instituto. Sí, platicando en algún momento, hace algunos meses, con el propio Norberto, Juan Carlos Muciño y ahora con Jesús, exponían precisamente ese escenario, ¿verdad? Que habían procurado también balancearlo. Lo que llamó la atención, bueno, es que la decisión de que estén hombres aquí no tiene que ver con ustedes, una decisión de la legislatura Finalmente. Así es. para subrayar. Sí estamos de acuerdo entonces. Finalmente. Policarpo, en Sí, señor. tu caso, si eres tan gentil, Sí, platicarle al público radio escucha y televidente de tu perfil y en las comisiones en las que estás. Luis, gracias por permitirnos participar en tu programa, difundir lo que es el IEM, que es uno de los factores más importantes en los que tenemos que trabajar, expresarle a la ciudadanía la diferencia entre el IEM y el IFE, que somos entidades totalmente diferentes, con actividades semejantes por cuanto al objetivo de elecciones, pero que tenemos diferentes campos de acción. Y este tipo de programas nos permiten acercarnos a la ciudadanía en ese aspecto. Mi perfil, bueno, soy abogado, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. La mayor parte de mi vida fui abogado postulante. Me incorporé al IFE desde sus orígenes, desde que se creó el IFE entramos ahí, participé en el Servicio Profesional Electoral del IFE, fui un entusiasta defensor del servicio profesional y bueno, ahí estuve casi 19 años trabajando, primero como vocal ejecutivo en un distrito y luego como vocal de organización en la junta local, que me permite considerar que tengo algo de experiencia para desempeñar este trabajo. Pero sin embargo, les comento que la experiencia que mejor tengo acumulada es que cada elección es diferente. Y si le aunamos... Nos ha mostrado que es diferente. Claro, cada elección es diferente, Sí. por los actores, por las condiciones, pero fundamentalmente porque la democracia siempre será cambiante en razones a muchas cuestiones de tipo social, de lo que demanda la sociedad, de lo que quiere la sociedad, esa sociedad tan cambiante, tan difícil. Por un lado tenemos a la sociedad que colabora y por otro lado tenemos a la sociedad que no colabora, que entorpece y que demanda cada vez más la responsabilidad pública para hacer mejor las cosas. Y eso obviamente redunda en nuestro trabajo, en nuestro quehacer. ¿Cómo lograr que la gente participe bajo escenarios tan difíciles, bajo escenarios tan complicados? Bueno, eso tenemos que hacer. Finalmente, bueno, me incorporo al Instituto Electoral, participo en la cuestión de inscribirme en este proceso de selección por la Cámara de Diputados Sí. para ser consejero electoral del IEM. Resulto seleccionado, me da gusto. La pregunta que nos hace respecto a la participación de las mujeres, cuando yo estuve en el asunto de la participación había muchas mujeres y a muchas las conozco, mujeres de gran calidad, que las razones por las que ellas no llegaron y nosotros sí, pues habrá que preguntárselas a los diputados. Claro, por supuesto. Alguna razón tendrán ellos. No fue cuestión nuestra, no competimos contra ellas, Así es. competimos, es más, ni siquiera es una cuestión de competencia. Es O una sea, selección nada más. No es una cuestión de que compitamos, Ujú. ni tampoco de competencia, porque todos los que estuvieron participando en esto tienen una gran competencia para hacer esto. Se dieron así las cosas. Ahora estamos aquí, bajo escenarios muy precisos, muy claros, bajo responsabilidades muy claras, muy precisas, como el asunto del servicio profesional, como el asunto de las reformas electorales que se vislumbran próximas, como el asunto de una elección de gobernador,
como tantas cosas que tenemos que platicar, Luis, que quizás sea corto el tiempo para hacerlo. Tenemos muchos compañeros que han de participar y quizá en el transcurso del programa podamos ir desarrollándoles. Muchas gracias. Muy bien. Jesús Jardón, si eres tan gentil también de platicarnos un poco de tu perfil y las comisiones en las que estás también. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy abogado, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, con estudios de maestría y doctorado en la propia Universidad Autónoma del Estado de México. Tuve oportunidad de ser director de la Facultad de Derecho y después me invitaron a ser secretario de la última Comisión Estatal Electoral. Posteriormente ocupé diversos cargos en la administración pública, hasta finalmente, en última instancia, en el Poder Judicial del Estado de México, con 14 años de magistrado y catedrático de la facultad en materias de Derecho Político y Electoral. A mí me parece que cuando mencionaste al inicio de tu programa dos palabras que considero que son la esencia de este programa, me sentí hasta identificado con ellas cuando dijiste que se trata de informar y desmitificar, ¿no? Sí. Eso es fundamental. El mito nace a partir de la ausencia de información. Así es. El Instituto Estatal Electoral tiene una serie bastante grande de encomiendas. Las elecciones es solamente un periodo, solamente una parte. Y particularmente como ciudadano creo que ni siquiera es la más importante. Es decir, estamos hablando del desarrollo de la cultura política. Así es. Estamos hablando, por ejemplo, de la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos, ¿verdad? Y estaríamos hablando también del fortalecimiento del régimen de partidos políticos. Sin embargo, la parte que más llama la atención es la época de elecciones, ¿verdad? Y es un periodo muy pequeño. Ahora lo es incluso aún más. Pero preparar una especie de clímax, ¿verdad? Más o menos por ahí, yo coincidiría contigo. Ahí se concentra aparentemente todo el quehacer y la esencia del instituto. Y cuando le entra uno a los números, se da uno cuenta que tenemos una lista nominal, un padrón electoral, igual al de Centroamérica. Así es. Y eso no se organiza en 6 meses. Y se requiere más de un año incluso para organizar este proceso, ¿verdad? Y aunado a ello, hay que capacitar a los ciudadanos que van a intervenir dentro de estos procesos. No es una maquinaria de un clic y vámonos, ¿no? Y que arranquen las elecciones. Yo tuve la experiencia, como señalé, de ser secretario de la Comisión Estatal Electoral. Sí. Y en aquella época eran 10.365 casillas. Ha crecido aproximadamente en un 60%. Sí. Y estamos hablando en un periodo de aproximadamente 18 años, ¿verdad? Y ahora que podemos ya ver todo el proceso en su conjunto, ¿verdad? Nos percatamos de que la gente tiene una impresión válida, ¿verdad? Importante, y yo diría, de cierta manera, certera de lo que es el Instituto Estatal Electoral, ¿verdad? Pero nos hace falta que pongamos nuestro mejor esfuerzo para que conozcan esas otras partes, ¿no? Es decir, la democracia es algo que se construye. El sistema tiene cierto tipo de objetivos y así construimos los sistemas para que den respuesta a una serie de necesidades que tiene la sociedad, ¿verdad? Y si el sistema no funciona, pues hay que cambiar el sistema. Si el sistema, como en nuestro caso, funciona, habrá que evaluarlo, diagnosticarlo y detectar esas partes que funcionan mal o que no funcionan, ¿verdad? Y tratar de incorporar en ella nuevos elementos normativos, de acción, administrativos, ¿verdad? Que permitan difusión. todo ello, ¿verdad? El trabajo de los consejeros es precisamente ese. En las comisiones de lo que estamos ahorita ocupados es precisamente en detectar todo este tipo de problemática que puede existir, que además es natural que tenga que existir, ¿verdad? Para poder nosotros diseñar nuevos sistemas, nuevos procedimientos que den satisfacción a esas debilidades. Fortalecer también aquellas otras actividades que se están desarrollando adecuadamente y estarnos preparando día con día para que todo lo que es el sistema contribuya a los fines que tiene el instituto. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Jesús Jardón.
Vamos a ir con publicidad, si me lo permite. Son las 19 horas ya, casi con 30 minutos. Regresaremos aproximadamente en 2 minutos. Quiero recordarle que tenemos esta emisión especial de Al Instante desde el estudio de televisión del Instituto Electoral del Estado de México. Bien, muchas gracias, César, y continuamos en esta emisión especial de Al Instante desde el Instituto Electoral del Estado de México. Vamos a proseguir con la presentación de los consejeros electorales, de los nuevos consejeros electorales, y vamos a platicar ahora con Juan Carlos Villarreal, quien, Juan Carlos, evidentemente, pues tú conoces al Instituto Electoral desde hace muchos años. Yo diría, conoces la propia entraña del Instituto Electoral, y también me parece, y no sé qué tan válido pueda ser lo que te digo, parecería que era parte de una realización o hasta de un sueño del propio Juan Carlos Villarreal, el llegar a esta posición, que evidentemente el futuro marcará quizá otras etapas, pero que en este momento, desde mi punto de vista, en un análisis muy propio, entendería que Juan Carlos Villarreal le realiza mucho la posición del día de hoy. Bueno, sin duda, mira, lo primero que yo diría es que yo tengo una vocación política desde prácticamente mi primera adolescencia. En la preparatoria formamos un consejo estudiantil cuando la tradición era formar sociedades de alumnos. Nosotros formamos un consejo estudiantil siempre pensando en líneas horizontales y todas estas ideas que tiene uno en esa época. Entonces, a mí me parece que ya desde entonces yo he tenido una vocación por lo político que no partidista. Entonces, efectivamente, para mí el instituto ha sido una posibilidad de dedicarme a la política sin estar involucrado dentro de los partidos políticos. Y es correcta tu apreciación. No es la primera vez que estamos en un programa. Agradezco la oportunidad de estar de nuevo en el instituto y también de nuevo contigo en un programa. Efectivamente, para mí es una realización. Yo me he formado para esto. Tengo la licenciatura en Derecho, estudié una maestría en Derecho Electoral y tengo los estudios concluidos de doctorado en Ciencias Sociales. Para mí, efectivamente, es una realización. No diría que una obsesión. Nunca en la vida uno puede trazarse como un trabajo como una obsesión. Claro. En consecuencia, lo disfruto enormemente. Para mí esto es una posibilidad de recrearme en algo que sigo pensando que hace falta en nuestro país, que es el fortalecimiento de la cultura político-democrática. Este próximo año es un año propicio para que el instituto incentive desde su ámbito de competencia esta promoción de valores democráticos que a mi juicio es el principal déficit que tiene nuestro país y que de alguna manera ha impedido una consolidación de nuestro sistema democrático. Entonces, donde estamos, seguramente aportaremos nuestro granito de arena, que no es poco. El instituto tiene, me parece, un prestigio bien ganado, tiene ya una larga trayectoria. Ahora, hacía la reflexión, la primera sala de sesiones del Consejo General era más pequeña que este auditorio. Y hoy estar en estas instalaciones, estar de nuevo dimensionando lo que somos, me parece que debiera tener a los que integramos el Consejo General, llámese partidos o consejeros, satisfechos de que el instituto creo que se ha ido consolidando. Pero sobre todo a la ciudadanía también debiera generarle confianza de que los que estamos aquí tenemos aptitudes para hacerle frente al cargo. Solamente compartiría contigo 2 datos que mis compañeros en la suma de cualidades podemos aportar. 5 somos egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México, todos tenemos posgrado, al menos 3 vienen de experiencia jurisdiccional, 2 de ellos han sido magistrados del Tribunal Electoral, naturalmente una larga trayectoria de algunos de ellos en otras materias con afinidad en el tema electoral, y también de algunos de nosotros, 4 para ser precisos, con experiencia reciente en materia electoral. Yo diría, lo dije cuando nos integramos al Consejo General, hay motivos suficientes para estar orgullosos de este Consejo, y creo que a partir de este razonamiento la ciudadanía también debiera estar satisfecha de que ciudadanos con condiciones, con aptitudes, con trayectoria, integren un órgano ciudadano, porque me parece que eso puede darle una nueva dimensión a esta institución.
Muy bien, que además los obliga doblemente por el perfil que tiene ahora el Consejo del Instituto. Eso me queda claro además. ¿Querías decir algo, Policarpo? ¿No? A ver, vamos a pasar entonces, gracias Juan Carlos Villarreal. Abel Aguilar, que a manera de broma le decía antes de entrar al aire, le decía yo, Abel, me trajiste el recuerdo de otro gran árbitro, porque hoy eres árbitro, pero electoral, aquel árbitro que estuvo en el fútbol mexicano, Abel Aguilar. Abel, bienvenido a este espacio y platícanos también, si eres tan gentil, parte de tu perfil y las comisiones o la comisión donde participas y por supuesto la opinión que tienes de estar ahora aquí. Sí, gracias Luis, gracias por esta oportunidad de estar aquí contigo y con tu programa. Bueno, pues yo soy de esos 4 abogados que comentaba Juan Carlos, egresados de la Universidad del Estado de México. Egresé pues hace ya algún rato, 1980, 1985. Estudié una maestría en Derecho Fiscal, también en la Ciudad de México, en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas. Posteriormente un doctorado en Derecho por Investigación en la Universidad Panamericana. Siempre he estado inquieto en el aspecto académico con los temas electorales. Me involucré hace 10 años en un diplomado en Derecho Electoral, aquí impartido también por la Universidad del Estado y por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde entonces las inquietudes eran en ese ámbito, en el ámbito del derecho electoral, aunque pues a raíz de hace 12, 13 años me involucré más bien en el Poder Judicial de la Federación. Anteriormente a ello, bueno, estuve involucrado en la iniciativa privada, también litigué, pero la última experiencia la tuve esencialmente en el Poder Judicial de la Federación. Participé en tribunales colegiados de circuito, también tuve la oportunidad de estar en el Consejo de la Judicatura Federal cuando el presidente de la Suprema Corte fue el ministro Mariano Azuela Huitrón, y me regresé después a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta institución, en el máximo tribunal del país, pues me involucré en el diseño de proyectos relativos a acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Y bueno, a raíz de, insisto, estos 10 años anteriores, al haber participado en este diplomado, esta experiencia en la Suprema Corte, siempre me inquietó la materia electoral. También incluso estuve participando en un proceso de selección para magistrados de sala regional, pero bueno, no tuvimos la oportunidad de quedar. Se presentó este proceso en la legislatura del Estado y bueno, tuve la oportunidad de ser designado. Pues estoy orgulloso de ya involucrarme de lleno en un organismo, pues yo creo que tan prestigiado como es el Instituto Estatal del Estado de México. Yo creo que estas inquietudes en la materia electoral, pues tengo la gran oportunidad en este instituto de realizarlas, de aportar pues esa experiencia jurídica amplia que tengo en materia constitucional, en materia laboral y en materia de constitucionalidad electoral. Y además, bueno, pues estoy verdaderamente contento y orgulloso de estar pues en un equipo de gente pues con mucha preparación, con mucho prestigio, ¿no? Sí. Verdaderamente siento que es una enorme oportunidad de compartir las decisiones en este Consejo General pues con todos mis demás compañeros. Estoy también convencido que pues es muy benéfico, ¿verdad?, para la democracia, el fortalecimiento de estos institutos ciudadanos. Bien sabemos que pues ha sido una larga lucha del pueblo mexicano, pues el contar con órganos autónomos ciudadanos que organicen las elecciones, ¿verdad? Y de alguna manera pues que involucren a la ciudadanía en la elección de sus gobernantes. Entonces, realmente es un orgullo para mí estar y participar en este instituto, Luis. Muy bien, Abel Aguilar. Arturo Bolio, que nos faltas de que le platiques al público quién eres, de dónde vienes. Bueno, vienes ya del Tribunal Electoral del Estado de México, llegas a este instituto. Platícanos algo más de ti y de dónde estás participando en las comisiones también. ¿Cómo no, Luis? Con mucho gusto. Bueno, pues yo soy también de los abogados a los que se refería el consejero Villarreal. Soy licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
y con estudios concluidos de maestría en Derecho Electoral también por la Escuela Judicial del Poder Judicial de Jalisco. Yo pues me he dedicado a la materia electoral desde hace prácticamente 15 años. He tenido la oportunidad de participar en 8 procesos electorales, 4 de ellos federales, 4 locales. De los 4 locales, 3 en el Estado de México, y de esos 3, 2 efectivamente como magistrado del Tribunal Electoral del Estado, en donde tuve la oportunidad de colaborar hasta que la legislatura me distinguió con el honor de ser designado consejero electoral. Yo estoy muy contento de regresar al Instituto Electoral, en donde pude vivir el proceso electoral del 2004, en una posición de staff dentro de la presidencia del instituto. Y bueno, ahora con esta posibilidad de poner mi granito de arena, yo estoy convencido de que frente a estos monstruos que me acompañan en el Consejo, bueno, pues yo soy aquí el que viene a aprender de ellos. No puedo yo decir mucho que no hayan ya dicho o que vayan a decir las voces verdaderamente experimentadas que me acompañan. Sin embargo, bueno, la visión que me ha permitido obtener mi participación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación primero y en el Tribunal Electoral del Estado de México, me hace un convencido de que las decisiones que ciertamente son políticas y que se toman al seno de este instituto tienen que tener necesariamente un revestimiento legal, un cobijo de la normatividad, que es finalmente las reglas que los legisladores han diseñado. Vamos, son como árbitros, tenemos que aplicar las reglas del juego, y las reglas pues ahí están y simplemente tenemos que hacerlas cumplir. A mí me ha tocado el honor de presidir por decisión del Consejo General la Comisión Especial Dictaminadora del Registro de Nuevos Partidos Políticos en el Estado de México, y además el honor de formar parte de la Comisión de Organización y Capacitación que preside el consejero Montes de Oca, y de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política Democrática que preside el consejero Abel Aguilar. En la medida de mis posibilidades, yo estoy con todo el entusiasmo y el compromiso de poner mi empeño y mi trabajo cotidiano para coadyuvar en los trabajos del instituto. Muy contento, francamente me siento con todo frente a mí para poder desarrollarme en plenitud. Y bueno, pues aquí estamos a la orden de lo que venga próximamente, Luis. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Le preguntaría a José Martínez Vilchis. José, desde allá, desde la universidad, ¿cómo veías al Instituto Electoral? Esa es una pregunta interesante. Quisiera interpretar lo que la gente desde afuera piensa acerca del instituto. Yo, más ajeno que los especialistas en materia electoral que tenemos aquí enfrente de nosotros. Por cierto, lo que se va a coincidir la gente con nosotros en lo que dice Arturo Bolio, eso de los monstruos, va a decir la gente, en eso sí estoy de acuerdo. Pero no por lo que sabemos. Exacto. No, sí, no. Exactamente. Las cámaras de televisión ya los revelaron. Ya nos revelaron. ¿Por qué debe ser permanente el trabajo del instituto? Me preguntaba yo también, ¿no? Sí. Y la gente es el árbitro, aunque está discusión de si somos el árbitro o no. La gente dice, bueno, estos son el árbitro de las elecciones. ¿Qué no deberían esperarse a que vengan las elecciones para que estén trabajando? ¿Por qué gastan en eso? Mejor vamos a gastar en educación, en salud, en vivienda, en 1000 cosas que necesita el país, ¿no? Hay tantos problemas en el país, tanta crisis, que la gente no se explica bien a bien por qué sostener a los institutos electorales. Permanentemente, quiero decir. Las democracias más desarrolladas del mundo decidieron crear órganos autónomos a los del gobierno para hacer sus elecciones. No es bueno que los gobiernos que tienen intereses, sean de cualquier partido político, ellos mismos organicen las elecciones. Tiene que ser un ente autónomo, distinto. Y a lo largo del tiempo se van creando los institutos electorales en el mundo. En México se deciden crear también, muy recientemente. Los de los estados son todavía más jóvenes. Y cuando no hay procesos electorales, necesita el árbitro organizar sus reglas del juego, por ejemplo. Los partidos dicen permanentemente, y la realidad, que las reglas ya se desactualizaron. Por ejemplo, en acceso a medios, para empezar, ¿no? Por ejemplo. Viene una discusión sobre nueva ley de medios. Hoy estaba la discusión sobre la ley de medios electrónicos de Televisa, etcétera. Así y es. la polémica de si va a haber una nueva ley. El instituto se tiene que actualizar permanentemente en eso, por ejemplo, que los partidos estén de acuerdo en cómo acceden a los medios de comunicación,
de qué manera, y el instituto de qué manera se proyecta hacia afuera. Para poner un ejemplo, y ese es un trabajo que se tiene que hacer ahorita, no cuando ya esté encima el proceso electoral. Tiene que preparar a su gente a través del servicio electoral profesional, lo que tiene Juan Carlos Villarreal como tarea, organizar mejor sus procesos electorales, capacitar a su gente internamente, y eso se tiene que hacer ahora. Y una cosa muy importante, difundir la cultura política, democrática y educación cívica, como le ha llamado Abel. Es el lema que tenemos aquí, juntos formamos unos mejores ciudadanos. Esa parte es muy relevante. Es quizás para mí el trabajo más trascendente que puede dejar el instituto después de organizar y desarrollar las elecciones, que es tarea número 1. La más importante de fondo es ayudar a formar educación cívica, política y democrática en los ciudadanos. Yo vi que el programa que estaba haciendo el presidente actual de llevar propuestas de educación cívica en materia electoral a las escuelas es extraordinaria. Yo quisiera replicar, empujar más fuertemente ese programa, porque las generaciones de niños y jóvenes deben de entender mejor, y lo van a hacer mejor que nosotros, ¿no? Que ya tenemos nuestras deformaciones personales con la edad, por qué razón se tienen que comportar cívicamente, políticamente y democráticamente mejor que nosotros. El país tiene muchos de sus problemas, se deben también a una falta de educación cívica, sobre todo ahora. Que genera tolerancia. Generar tolerancia. Sí. Ese error quitar de los programas educativos todo lo que tiene que ver con civismo e historia. Es un error grave. Que el instituto haya hecho eso, como me entero ahora, en el pasado es extraordinario. Yo, junto con el presidente de la propia Comisión de Cultura Cívica, Democrática, me parece que hay que empujar esa tarea trascendente de dejar opiniones acerca del comportamiento cívico, electoral y democrático en la educación. Yo así lo veía desde afuera, lo confirmo ahora, como consejero. Trabajar en un órgano autónomo es un privilegio para cualquiera. Tienes una autonomía en la forma de expresarte y de hablar muy valiosa, no tienes un jefe formal y puedes ayudar a rediseñar las instituciones. Así lo miraba desde afuera, compruebo unas cosas adentro y otras estoy aprendiendo a conocerlas más a detalle. Creo que el instituto tiene una tarea que hacer muy importante y su trabajo tiene que ser permanente, cada vez más económico, más barato, por decirlo de alguna forma, que es una sugerencia que ha hecho permanentemente también el maestro Castillo. Ya. Así lo mismo. Muy bien, José Martínez Vilchis. Ya que hablaba del consejero presidente, Jesús Castillo, en estos 8 minutos que nos restan en esta primera hora al instante, me parece que es muy importante que le expliques a los radioescuchas y a los televidentes esta aprobación de 35 millones que se dio para el Instituto Electoral. ¿Por qué? Yo creo que es importante que se sepa que esos 35 millones no son para ustedes, sino que es un flujo diferente, que es un gasto corriente diferente y que tiene que ver más casi con el 99% del personal que trabaja en esta instancia, que tiene sus derechos laborales y que evidentemente no podían quedarse sin cobrar sus quincenas o el aguinaldo que deben de tener. Me parece que estoy más o menos en lo correcto, ¿verdad? Sí, muy bien. Mira, yo quisiera explicarte que al inicio del proceso electoral, el instituto se abocó a la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, donde se eligieron a los miembros de ayuntamientos y a los diputados a la legislatura. El presupuesto que inicialmente le solicitamos a la legislatura fue de 1.950 millones de pesos. Sí, lo recuerdo. Y resulta que, pues, por cuestiones presupuestales solamente nos autorizaron el 500 millones, un poquito menos. Y en las pláticas que se tuvieron con la Secretaría de Finanzas, se les estableció con claridad que el dinero no alcanzaba para todo el año. Para cerrar el año. Para cerrar el año. Entonces, la prioridad fue cumplir con el ejercicio republicano del cambio de poderes. Y entonces, nuestro presupuesto se nos agotó al mes de septiembre. Pero afortunadamente la Secretaría de Finanzas estaba consciente de esta situación y a través de una relación de información nos autorizaron, si no mal recuerdo, 31.8 millones de pesos. Pero adicionalmente tuvimos el privilegio de que nos dieran un apoyo económico por impuesto sobre la renta.
que también es el equivalente a aproximadamente 8 millones de pesos. Y tuvimos también dividendos por inversión de dividendos financieros. La suma de estas cantidades, que debo de decirte que también las áreas operativas del Instituto Electoral realizaron sus actividades y tuvieron ahorros. Esos ahorros los juntamos con estas cantidades a las que me he referido, y con esto vamos a salir de manera muy holgada hasta fin de año. Pero te debo de anticipar que todas las actividades que tuvimos programadas y que tenemos planeadas se van a cumplir íntegramente. Es decir, ninguna va a quedar sin realizarse. Y de esta manera la ciudadanía debe de estar consciente de que el Instituto Electoral es un órgano autónomo serio, formal, y que cumple con los programas de actividades que tenemos. Te debo de decir que nosotros somos promotores de la democracia. Nosotros estamos invitando a la población para que participe con nosotros. Y yo quisiera referirte a lo que se refería a mi compañero el consejero Martínez Vilchis. Hace algunos años teníamos en la dirección de capacitación a 8 capacitadores para que fueran a realizar jornadas cívicas a las escuelas. Y al año llegábamos a 250 escuelas, 350, alrededor de 400 cuando destinábamos a todo el personal para que apoyaran en ejercicios de elecciones en las escuelas primarias. Cuando Juan Carlos Villarreal era director general, logramos establecer un convenio con la Secretaría de Educación Pública, y entonces nosotros tuvimos la oportunidad, ante un problema semejante como el que estamos viviendo ahora, de reducción de presupuestos, entonces despertar la creatividad. Y lo que hicimos fue crear un CD donde ahí se describen cómo se realizan las jornadas cívicas en las escuelas primarias. Y a través del convenio logramos que 11,500 maestros nos apoyaran. Entonces, en el último recuento del año pasado, te debo de decir con mucha satisfacción que el Instituto Electoral logró entrar a 11,500 escuelas. Pero además, los ejercicios de elecciones internas de los niños, donde votan, en lugar de votar por partidos, votan por planillas, es decir, por valores, votan por la participación, por la legalidad, por la justicia. Dijéramos que como una esencia del ejercicio. Por la no discriminación. Exactamente. Por ejemplo, sí. Y entonces estos ejercicios ya se están replicando cada año. Y ahora tenemos una nueva oportunidad. Ante la escasez de recursos, yo les he pedido a mis compañeros que con poco dinero hagamos más. Yo espero que ellos compartan conmigo esta idea y que como esto lo hagamos el próximo año. Que además, en este minuto que nos resta, en esta primera hora, Jesús, no fue necesaria la aprobación de la legislatura para la aprobación de estos 35 millones. No, lo que sucede es que hubo una relación de coordinación entre la legislatura y la Secretaría de Finanzas. Y por ser un porcentaje menor. Exactamente, además, así fue. Tal cual así, ¿verdad? Así fue. Muy bien. Señores, si me permiten, vamos a despedir esta primera hora de Al Instante, agradeciéndole por supuesto al público que escucha, y continuar en una segunda hora en donde ojalá estemos de acuerdo en compartir también el tema de y qué es lo que platicaban con los diputados para que los designaran, qué les preguntaban a ustedes, ¿no? ¿Cómo no? ¿De qué se trata? ¿Era una plática de amigos o era una plática en donde de repente les dieran alguna pregunta que los desbalanceara, o simplemente para medir la calidad de los consejeros que hay ahora? Porque debo ser muy sincero además con quienes nos escuchan, evidentemente hay una diferencia sustancial entre el primer instituto electoral o los primeros consejeros, no por denostar ni por minimizar a nadie en lo absoluto, porque no es por ahí, sino porque finalmente la exigencia hoy también es diferente, el escenario es diferente, y esto nos lleva a un marco que a futuro, evidentemente, para entrar al Instituto Electoral, creo que los filtros serán todavía mayores, no solamente pasar por la legislatura, sino esto lleva a una exigencia mucho mayor. Personalmente a mí me dejó, y lo digo abiertamente, como muchas veces no estuve de acuerdo en algunas situaciones del Instituto Electoral, a mí personalmente el pasado consejo donde estaba el propio Jesús
personalmente me dejó muy buen sabor de boca desde la propia apertura hacia los medios, de la organización además y de la transparencia con que caminaron y ejecutaron. Entonces, por eso también el entusiasmo de venir hoy, porque evidentemente la exigencia es mayor con ustedes y también la exigencia para uno como medio de comunicación de tener que ser muy específico en lo que se pregunta y en lo que se quiere para que lo entendamos todos entonces. Usted ya se informó al instante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 20:07. Bueno, ya presentamos la primera hora de Al Instante, precisamente en esta transmisión especial desde el Instituto Electoral del Estado de México, desde el estudio de televisión, y en esta segunda hora que platicaremos con los consejeros electorales, con el consejero presidente Jesús Castillo, por supuesto. Como les decía hace algunos minutos, vamos a tratar de platicar un poco acerca de lo que los consejeros comentaron o tuvieron, en todo caso, que fundamentar con quienes los entrevistaron, precisamente como legisladores del Estado de México, para poder llegar a esta posición. Algunos pensarán o hubiesen pensado, pues llegaron por gratuidad, ¿no? Son cuates de alguien. Ustedes ya explicaron en la primera hora quiénes son. A mí me parece que para quienes vivimos en el Estado de México, qué bueno que hoy el Instituto Electoral se convierte en garante a través de quienes lo forman, que si en algún momento los perfiles no llenaron el todo que se requería, hoy la exigencia es muy fuerte para con ustedes. Me atrevería a decir, no hay casi excusa ni pretexto, y el margen de error hoy para el Consejo Jesús Castillo es realmente pequeño, porque con tu especialidad, con tu maestría, hoy me parece que eres un consejero presidente, Jesús, que puede navegar hasta ciertamente más tranquilo, porque hay un muy buen equipo. ¿Estaríamos de acuerdo, Jesús? No, absolutamente de acuerdo. Te quiero comentar. Y perdón que ataje, no es guayabazo en lo absoluto, porque no vine a eso aquí, sino yo creo que es importante aclarar y darle el nivel y la medida a las cosas, Jesús. Perdón. Sí, claro, te quiero comentar que definitivamente todos mis compañeros tienen una amplia experiencia en materia electoral y en materia jurisdiccional. Me parece que el tema tiene que ver con la convocatoria que hizo la legislatura para que nosotros participáramos para aspirar a la designación de consejero electoral. Dentro de los requisitos se mencionaba de manera muy clara tener experiencia en materia electoral, y todos la tenemos. Tener algunos otros requisitos como una probidad demostrada, pero me parece que lo más importante, la preocupación de los señores diputados que nos entrevistaron, fue mantener un sistema de imparcialidad, de legalidad, y que nosotros fuéramos promotores de la participación democrática, donde el que ganara, pues se le diera la razón, y simplemente que se respetara el voto de los ciudadanos. Es una preocupación, me parece, que de la sociedad, de los diputados y de todos nosotros, que las elecciones sean transparentes, que se rijan por el principio de certeza, de legalidad, de imparcialidad, de independencia, entendiendo por independencia sin depender de ninguna autoridad, sin excepción, de los regímenes federales o locales. Y que nuestras opiniones sean objetivas. Esto a nosotros nos trae como consecuencia un primer principio, que es el respeto a las ideologías de los partidos políticos. Me parece que en este trabajo que tenemos que conjugar nuestra experiencia con las posiciones de los partidos políticos. Y los consejeros electorales en sus comisiones deben de tener las habilidades, la experiencia, para no empantanar los trabajos, sino para dar productos y resultados. Sí. Pero productos y resultados que la ciudadanía exige, porque quiere cuentas claras, quiere transparencia y quiere reducción de gastos. Sí. Por eso yo te decía hace unos momentos
que ahorita tenemos una beta de oportunidad para poder hacer más con menos, para que la ciudadanía se dé cuenta que nuestro instituto es un instituto fuerte. Mira, nosotros organizamos una elección de cerca de 17,000 casillas. Y esto equivale a las elecciones de Guatemala, de Ecuador, de todo lo que es Centroamérica, Sí. y todavía faltaría de instalar algunas casillas más. Ya. Entonces, con esto quiero decirte que la gran responsabilidad que tenemos es magnífica y que, bueno, nosotros ya tenemos la experiencia de que hemos participado en elecciones donde la ciudadanía ha quedado contenta. Y prueba de ello es que no se tomaron juntas, no hubo problemas sociales, no hubo muertos, No. no hubo problemas sociales. Y esto me parece que en suma o en balance nos da como resultado que tenemos un instituto electoral fuerte. Hubo una mayor participación de la que se pensaba y que además hasta a través de estudios de opinión se decía ya con toda claridad, según esto, que la participación sería baja, a lo mejor hasta de un 38, 42%, y se rebasó el 50%. Sí, nosotros en la elección inmediata anterior tuvimos el 38, 39% de la votación, y en esta última elección tuvimos el 52.3% de participación ciudadana. Esto para nosotros representa un reto que debemos por lo menos de conservarlo, pero si fuera posible incrementarlo en algunos puntos. Te debo decir que en la República Mexicana hay algunos estados donde la participación ciudadana es menor a la media. Y hay algunos estados, como por ejemplo Chiapas, donde lograron incrementarla, como nosotros, al 55% o 58%. Entonces, nuestro reto de nosotros es fomentar la participación ciudadana y sobre todo que la ciudadanía esté segura que nosotros vamos a defender su voto y que vamos a respetar la voluntad popular. Ya, ahora es importante también aclarar que evidentemente entre los 75 diputados no fue una situación aleatoria de decir, a ver, estos pasan a esta comisión y estos para acá. No, fue la Comisión de Asuntos Electorales la que directamente se sentó con ustedes, lo cual implicó que fuese un número de diputados en específico los que platicaran con ustedes para no tener toda una opinión abierta a 75 individuos, sino la encargada en esencia fue la Comisión de Asuntos Electorales. Abel Aguilar, en tu caso muy personal, ¿cuál fue el ambiente en el que platicaste y se dio la selección? Tú no sabías qué ibas a hacer, pero ¿cómo te sentiste en ese momento? Porque finalmente estabas en la búsqueda de un nuevo trabajo también. Claro, sí, Luis, cómo no. Yo creo que fue una participación en un proceso de selección. La entrevista era parte de este proceso de selección. Yo creo que fue un proceso muy transparente, un proceso, pues ciertamente buscando cubrir, que los candidatos cubrieran con el perfil de ley. Insisto, yo creo que fue todo un proceso que empezó a lo mejor con la recabación y con el registro de documentos. O sea, yo creo que esa fue la primera etapa, se lanzó la convocatoria, y en esta primera convocatoria, bueno, se establecieron pues justamente los requisitos que establece la ley. Después de recabar todos estos documentos, vino un dictamen de procedencia, y en este dictamen de procedencia lo que checó la Cámara de Diputados pues fue realmente si los aspirantes reuníamos los requisitos. Entiendo que nos inscribimos más de 100 personas, Sí. Ciento y tantos. Después, derivado del dictamen de procedencia, quedamos 70 y tantos, y después vino este proceso de la entrevista. Entiendo que además de la comisión electoral, pues participó la Junta de Coordinación Política, y fue en un ambiente, pues yo creo que grato. Los diputados, pues lo que querían era conocernos, a quienes no nos conocían, saber si teníamos el perfil de ley, el perfil ciudadano. En mi caso, bueno, pues yo creo que fue una entrevista grata. Me preguntaron, bueno, los motivos por qué yo quería ser consejero, qué atributos consideraba yo que tenía para ello, y después algunas preguntas técnicas, ¿no? Yo creo que si ciertamente manifestábamos tener experiencia y conocimientos en materia electoral, pues de alguna manera los diputados querían verificarlo con algunas preguntas, ¿no?
Tenía y después, su acordeón ahí para... pues... a ver, alguna pregunta Así es, inquietante. ¿no? Pues, muy válido, finalmente. Sí, ¿no? Muy totalmente, válido, ¿no? Totalmente, de acuerdo, pero digo, en un ambiente muy, muy grato. Después de ello, bueno, ya yo creo que participación ya en grupos más abiertos de diputados, y después, bueno, se tomó la decisión por parte del Pleno de la legislatura, ¿no? Policarpo, en Sí, tu señor. caso, ¿cómo estuvo la situación? Bueno, para mí lo más importante fue la convocatoria. Esa apertura a la participación ciudadana, desde luego a un núcleo particular como son los que de alguna manera pudiesen considerar que tienen experiencia en este tipo de actividades electorales. Por eso es importante, porque convocan a la ciudadanía. Que ese debe ser un principio fundamental de la democracia, la participación ciudadana. La convocatoria constante a las actividades de este tipo. Y de ahí, bueno, pues nos inscribimos, participamos bajo todo el proceso que te ha platicado Abel hace un momento. Y llegamos a la entrevista. Mi entrevista fue muy corta, Muy breve. muy breve. Quizá, yo creo que no llegó ni al minuto. ¿De veras? Solo me preguntaron que, ¿por qué quería cambiarme del IFE al IEM? Esa fue la pregunta textual que me hicieron. ¿Y qué dijiste? ¿Y qué dijiste? Bueno, pues simple y sencillamente que tenía yo en el IFE Me queda más cerca. 19, más cerca de mi casa, más cerca de mi casa, que tenía yo 19 años en el IFE, y que creía que pienso que tengo una experiencia acumulada lo suficientemente sólida como para poder aportarla al instituto. Eso fue lo que dije, eso fue todo lo que se trató mi entrevista. Y ya, fue muy sencilla. Yo te quiero platicar una cosa que están comentando ahora mis compañeros, que cada vez me preocupa más, es el asunto de la expectativa que tiene la ciudadanía hacia nosotros, ¿no? Sí, es un tema ahí Es importante. es un tema importante. Sí, porque además cuando hablamos de los mitos que comentaba Jesús, ahí la tengo guardada, precisamente la de los mitos, que yo creo que va a ser La interesante. de los Pero adelante, mitos, por favor. La de los monstruos. Por ejemplo, también. Ah, caramba, sí. La verdad que es un asunto que nos debe preocupar, nos debe inquietar positivamente. Es decir, vamos, yo particularmente no percibía que hubiese tal expectativa hacia mí en lo particular. Hacia mis compañeros, pues evidentemente sí, yo los conozco a ellos, que sí tienen expectativa. Eso nos obliga demasiado, nos obliga más allá de lo que teníamos previsto va a llevar a cabo. Es decir, la expectativa frente a los resultados. Sí, claro. Si nos encontramos en una situación verdaderamente importante, verdaderamente interesante, y que tendremos que responder a esa expectativa, a esa gran expectativa. Esa es la primera cuestión. Les toca una elección no menor, la de gobernador. Es una elección, pero ¿Será su prueba? pues sí, Así es. cuando la prueba, a veces, como decía Jesús Jardón, a veces pensamos que la elección puede ser la base fundamental de un instituto. La verdad es que tiene otros factores, otros aspectos Por previos, supuesto. Así es. sustanciales, tan importantes, que podrían verdaderamente superar el asunto del día de la elección. Esa es la cereza del pastel. Así es. Pero para llegar a la cereza del pastel, pues hay que buscar muchos ingredientes Sí. que nos permitan tener ese pastel y llegar a esas condiciones. Sí, le decía yo a Jesús en el corte comercial que evidentemente estamos acostumbrados, población y hasta en ocasiones medios, a ver la hora del reloj, pero no a saber cómo funciona el reloj por dentro. Sí, sí. No lo vemos, entonces yo creo que va a ser muy importante esta mecánica en adelante. ¿A qué nos lleva? Y ante esa expectativa que tiene la ciudadanía, o que ahora platican los propios compañeros, bueno, pues tenemos una gran responsabilidad y creo que vamos a hacer un buen trabajo. La otra parte que les quiero debemos, Sí. ahora sí ya se convierte en un deber. Sí, sí, aquí En no un es saber deber. si pueden, deben de. Tienen que salir bien las cosas. Las condiciones están dadas. Sí, por En un supuesto. instituto de esta naturaleza que se ha consolidado en el transcurso del tiempo tan fuerte, pues la verdad es que quizá nuestro mayor reto es evitar la inercia y transformar las cosas a unos mejores parámetros, ¿no? La otra parte es el asunto de que somos árbitros y que son contendientes, y que ser árbitro es muy complicado. Nunca queda uno bien con nadie. Quizá tendremos que empezar a cambiar esa idea de que somos árbitros, porque no somos estrictamente árbitros. Un juez no es un árbitro. Somos personas que estamos responsabilizadas y cuidar un proceso electoral, en donde nuestro criterio, el árbitro tiene ciertas facultades de
de decidir sobre lo que puede o no puede hacer. Nosotros no tenemos esa facultad, esa discrecionalidad. Nosotros tenemos que aplicar lo que es. Y el árbitro no, el árbitro se marqué penalti porque creo que es penalti y todos los cronistas de la televisión dicen, pues yo no vi el penalti, pero el árbitro lo marcó. Acá no podemos hacer eso nosotros, ¿eh? Acá lo que es el principio No de la pueden ser ley. intérpretes. Así es el principio de la legalidad, de la objetividad. Lo que es. Y esa es nuestra función fundamental. La ciencia de la hermenéutica se hace a un lado. Así es. Y la tercera parte es el asunto en el que nos encontramos, poder transmitir que en esta actividad tenemos que aprender una cosa: a hacer lo que no nos gusta y a dejar de hacer lo que nos gusta para cumplir con lo que tiene que ser. Ya. Muy bien, Policarpo Montes de Oca. Le preguntaría precisamente a Jesús Jardón, en tu caso, ¿cómo fue la situación? En mi caso fue, digamos, secuencial. Yo fui designado magistrado por 15 años en el Tribunal Superior de Justicia. Tenía ya 14 años, 3 meses. Se abrió la oportunidad, decidí participar. Presenté, por supuesto, el currículum, acudí a la entrevista y pretendí desentenderme del tema. No soy muy bueno para el manejo de las presiones, y lo digo textualmente porque me dirán que un proceso como este es de mucha tensión, y le voy a decir que en ese sentido no tengo la menor preocupación. Me desentiendo del tema, empieza toda esa difusión que se da en estos casos, ¿verdad? Y finalmente se me cita y se me informa que he sido designado consejero electoral del Instituto Estatal del Estado de México. Yo coincido totalmente con lo que señaló Abel, ¿no? Creo que los diputados buscaron perfiles desde la convocatoria, gente que tuviera un conocimiento, una experiencia, y que hubiera estado relacionado con esto de las decisiones. No, seguramente no es nada raro que, además de todo lo que ha señalado Juan Carlos, tengamos en común que somos 6 abogados. Esa es una parte. La otra parte era un poquito de congruencia, porque yo creo fundamentalmente en la democracia, pero no en la democracia como eso que se entiende normalmente, que es posibilidad de votar y ser votado. La democracia es, entre otras múltiples cosas, la posibilidad de competir por los puestos, cualquiera que este sea. Es decir, no importa cuál, pero que pueda uno competir en igualdad de circunstancias. Y cuando acudí a la entrevista, vi a tanta gente conocida y probada, ¿verdad?, que por eso mejor es preferible desentenderse. Porque uno siempre piensa que cualquiera, o muchos de ellos que hubieran podido ser también designados, el instituto estaría en buenas manos. Y decía, no me preocupaba gran cosa cuando recibo la designación, cuando se me informa que voy a ser consejero, porque ojalá y la gente tuviera la oportunidad de conocer realmente el Instituto Electoral del Estado de México. Y no me refiero a las instalaciones que ya en sí son funcionales, no, el personal. Si este Estado se puede, o nos podemos sentir orgullosos de algo, es del personal del instituto. Una experiencia impresionante. Sí. Gente que además toma esto, y discúlpeme la expresión, como pasión franciscana. Días, noches, trabajo, recorren el Estado de arriba hacia abajo, y ellos son los promotores verdaderamente. El instituto es ese personal, ¿verdad? Sí. Ellos son los que hacen el gran trabajo, ¿no? Mucha gente pensará que a lo mejor por formar parte ahora del instituto uno puede decir ese tipo de cosas, pero cuando uno va a otros lados, o cuando vemos que nos visitan, ¿verdad?, y que quieren que compartamos las experiencias del instituto con los demás institutos, nos damos cuenta que somos un instituto verdaderamente consolidado, ¿sí?, en el que se puede confiar. Yo te comentaba hace un momento que es una especie de paradoja la que se da de que dices tú el día de ayer, era yo un ciudadano, ¿verdad? Y de repente sigo siendo un ciudadano representante.
y quisiera seguir hablando como aquel ciudadano y dices, no me lo van a creer, ¿verdad? Pero la verdad es que no hemos tenido tiempo de acomodarnos, ¿no? Es un orgullo, por supuesto, ser designado consejero electoral. Se te olvida a los 2 días cuando ves la magnitud de la encomienda, ¿sí? Y con los compañeros que tengo, y sobre todo lo más importante, insisto, con el personal que existe, uno se puede sentir tranquilo. Yo me siento tranquilo. Ojalá y seamos capaces de transmitirle a la sociedad esa tranquilidad de que se puede confiar en el instituto, ¿sí? Porque además todos los que trabajan aquí son ciudadanos, ¿verdad? Y cualquiera de los ciudadanos tiene la oportunidad de incorporarse a los trabajos. Cuando lleguen los momentos, se podrán presentar, hacer su examen para obtener las plazas que se requiere cubrir para el proceso electoral, ¿verdad? Entonces, allí es donde creo que debemos de poner el énfasis, ¿verdad? Es decir, el instituto son los ciudadanos, somos los ciudadanos, ¿verdad? Si alguien pretende tener esa experiencia, tiene la oportunidad. Eso es la democracia. La posibilidad de que poder venir a competir por los puestos en igualdad de circunstancias con todos los demás ciudadanos. Creo que la legislatura dio ese primer ejemplo, ¿no? Nos hizo competir a los ciudadanos para nombrarnos consejeros electorales, ¿verdad? Y ahora que estamos aquí, tenemos que reproducir o que multiplicar los esfuerzos que también hace la legislatura, que hace el instituto, ¿verdad?, para que los ciudadanos sean más participativos. Es decir, necesitamos comenzar a creer en nosotros. La institución del Instituto Electoral, estudios que hemos visto, ¿verdad?, cada día incrementa su credibilidad, ¿no? Y seguiremos participando y tratando, ¿verdad?, de contribuir con el esfuerzo, con el trabajo, ¿verdad?, en que llegue el día en que seguramente, porque además es algo que siempre hemos comentado, ¿verdad?, ya no nos cueste tan caro. Nos sale cara la democracia por desconfianza. Sí. Así es. Porque no tenemos confianza, ¿sí? Así es. Entonces tenemos que invertir en la parte de la confianza, ¿verdad? Entonces ven, conócenos, participa, ¿verdad? Y ese día ya no tendremos ese problema, ¿no? Si no es así, nos seguirá saliendo cara, ¿verdad? Muy bien, Jesús Jardón, muchas gracias. Son las 20 horas ya con casi 30 minutos. Si me permiten, vamos a ir con publicidad y de regreso todavía nos queda por platicar el consejero presidente. ¿Qué le habrán dicho? Pues usted ya viene a ser consejero, ya tiene tablas, ¿se complica, no se complica? ¿Por qué quiere más? Por ejemplo, porque No quiere aprende. más tiempo, o la experiencia que ya tiene va a permitir que tenga un buen manejo con todo. El grupo Arturo, que vienes del tribunal, Juan Carlos Villarreal, con una trayectoria ya conocida dentro y fuera del instituto. Entonces me parece que es interesante compartirlo con usted. Por cierto, este programa mañana va a ser transmitido por Megacable a partir de las 7 de la noche. Nada, si me dicen en qué canal. Fuerte, porque Canal 8. A través del Canal 8 de Megacable a las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche. Regresamos en 3 minutos. Bien, son las 20 horas ya con 32 minutos. Regresamos a esta emisión especial desde el Instituto Electoral del Estado de México, platicando precisamente con los consejeros electorales. Me voy directamente con Arturo Bolio, si eres tan gentil. ¿Cómo no? En tu caso, el proceso de selección, ¿cómo te fue? ¿Cuánto duró? ¿Rompiste el récord del minuto de Montes Poli. de Oca o cómo estuvo la situación? ¿Cómo no, Luis? Mira, yo, como decía el consejero Jardón hace un momento, pues también participé porque la situación fue de alguna manera secuencial. Yo fui designado como magistrado para cubrir 2 procesos electorales. Con motivo de la reforma electoral última en nuestro estado, fui ratificado para terminar mi periodo el 31 de diciembre de este año. Cuando la legislatura publica la convocatoria, yo la analizo y veo que, además de estar dirigida a la ciudadanía, de manera textual, se decía que podían participar los magistrados y exmagistrados. De esa manera, bueno, pues yo me sentí habilitado, sentí que cumplía con los requisitos y opté por intentar en este procedimiento suerte y finalmente pues cubrí los requisitos al parecer de la legislatura, acudí a la entrevista, que fue más que una entrevista, un diálogo interesante de más o menos unos 15 minutos
con algunos diputados. Un diálogo que francamente inició con la pregunta de ¿y usted qué hace aquí? Pues usted está en el tribunal y están resolviendo ahorita, ¿no? Recordarás que casi coincidieron las etapas, ¿no? Y bueno, mi respuesta fue esa, señores, yo me parece que cubro con los requisitos que se establecen en la convocatoria. Y como decía Policarpo, bueno, a mí me dijeron, ¿por qué quiere usted ser consejero? ¿Qué aptitudes cree tener o qué merecimientos cree usted tener para poder acceder a esta posición? Y sobre todo yo subrayaría que logré percibir el muy claro interés de los señores diputados de cuidar los perfiles y de cuidar lo que se podía aportar. Es decir, ellos, a mí me dio la impresión de que ellos tenían muy claro el objetivo de fortalecer al instituto. No debemos olvidar, Luis, que nuestra llegada al instituto se da en una condición natural, tersa, por la conclusión del encargo de los consejeros anteriores. No fue producto de ninguna situación ajena al simple transcurso del tiempo. Entonces, de esa manera, bueno, la expectativa ciudadana y, por supuesto, de la legislatura era muy alta. Y además, si me permites, quiero decirte que fue, ya lo mencionaba Abel hace un momento, un procedimiento transparente en su totalidad. Los medios de comunicación, y tampoco es guayabazo, en particular tu programa fue de los que estuvieron muy atentos a todo el procedimiento, al escrutinio, a hablar de nombres y de señalar perfiles y de hacer una crítica y decir este no por esto y esto, este sí por esto y esto. Y bueno, eso dio la pauta a que la ciudadanía en general estuviera atenta a todo el proceso. Yo, francamente, siento, fue muy rápido, también hay que decirlo, fue un proceso rápido, de escasos 15 o 20 días, 20 días si no me equivoco. Entonces, en mi caso particular, como yo estaba efectivamente en el tribunal resolviendo los asuntos de la elección, pues tampoco tuvo tiempo para presiones por el procedimiento. Mis presiones estaban en la solución contrarreloj de los asuntos jurisdiccionales que teníamos en el tribunal, ¿no? Ya. Así es que, bueno, francamente, así fue mi proceso. Así de sencillo. Muy Así bien, de Arturo Bolio. En el caso del consejero presidente, Jesús, ¿cómo estuvo la situación contigo después de haber tenido todo un escenario anterior también? Bueno, te quiero comentar que yo concursé para ser consejero, porque no había la distinción entre consejero presidente y consejeros electorales. Y cuando me entrevistaron algunos diputados de la Junta de Coordinación Política, en el caso mío fueron 2, me preguntaron que cuál era mi experiencia. Yo les comentaba que yo fui el único magistrado del Tribunal Electoral del Estado de México que fui designado 3 veces en forma consecutiva. Fui magistrado electoral 9 años. Y posteriormente ingresé al Instituto Electoral y me designaron como director de capacitación. Y finalmente concursé para ser consejero electoral y me designaron por 1 año. A mí me hicieron saber que a ellos les interesaba mucho tener un órgano colegiado, imparcial, profesional y fuerte. Incluso me comentaron que era el primer caso ¿Esta selección? este órgano colegiado, donde los consejeros electorales no habían entrado como consecuencia de algún escándalo y que ellos tendían la idea de que... No fueron emergentes. Exactamente, y que nosotros iniciáramos bien con el objeto de presentar un trabajo transparente. Yo te quiero comentar que nosotros tenemos experiencia electoral. También les comenté que me he desempeñado como docente. Tengo 26 años dando clases en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doy clase en el posgrado, doy clase en la licenciatura y doy clase en la Universidad Abierta. Entonces me parece que la conjugación de todas estas características y de estas experiencias, pues me sirvieron para que ellos se fijaran en mí como consejero presidente. Para mí fue una gran sorpresa que me designaran consejero presidente, pero además te quiero decir que es sumamente satisfactorio y muy honroso el presidir a un consejo electoral con mis compañeros que son de altísima calidad. ¿Te reservaste decirles que le ibas a los Pumas o no? Pues fíjate que siempre he sido universitario desde hace muchos años, desde Cuellar, y entonces, Cuellar. sí, efectivamente. Pero entonces, te lo reservas, ¿no? Le voy a estar los Pumas, ¿no?
Toluca o nada? Eso no me lo preguntaron. Eso no te lo preguntaron. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Juan Carlos Villarreal, en tu caso, ¿cómo estuvo la situación con la experiencia que ellos seguramente ya sabían de ti, pero también evidentemente tú venías de la selección que hubo para el IFE igualmente? Es correcto. Yo creo que he sido muy afortunado, comenzaría con esa expresión, porque efectivamente participé en la selección previa del Instituto Federal Electoral y estuve en los últimos 30 finalistas. Así es. Cuando se lanza esta convocatoria, como ya lo han referido mis compañeros, y advierto las características de la misma, pues estaba como un traje a la medida. Entonces, naturalmente, por la experiencia, la certeza que te da los años de experiencia, participé, y en la entrevista nuevamente fui muy afortunado porque yo estuve participando en el Instituto de Estudios Legislativos de la Cámara. Así es. Y ahí di varios cursos. Me tocó organizar algunos eventos de corte académico en la Cámara. En consecuencia, algunos de los diputados naturalmente conocía. Doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas desde hace ya un rato y he escrito en varios medios impresos en el Estado de México, e incluso he sido también de alguna manera editorialista en algunos programas de radio. Entonces, como que ya había un precedente en torno de lo que era Juan Carlos Villarreal. Entonces, las preguntas más bien versaron sobre la opinión que yo tenía de la legislación y dónde había deficiencias en materia de la legislación. Yo puntualmente con datos le señalé que, a mi juicio, uno de los principales problemas que tenemos en el Estado de México es la asimetría en términos no solamente geográficos, ¿no?, sino naturalmente el mayor porcentaje de la población está en el Valle de México, y creo que el instituto debe hacer un esfuerzo por colocarse en aquella gran metrópoli. Insistí también en el tema de que los conductos, los canales que tiene el instituto pueden ser diversos, pero siempre van a ser limitados si no le pegamos a ese Estoy de acuerdo. Entonces, yo insistí en ese tema y también planteé lo que a mi juicio es una demanda de la ciudadanía que a todos mis compañeros se han referido. Se puede decir que las elecciones son caras, pero siempre hay que compararlas con algo, ¿no? Y entonces, si uno compara lo que es el Instituto Electoral del Estado de México con el que se puede comparar, que es el Instituto Electoral del Distrito Federal, pues resulta que no somos nada caros. En términos de personal, tenemos menos de la mitad de lo que tiene el IEDF. Y en términos de presupuesto, tenemos también menos de la mitad que tiene el IEDF. Si nos comparamos con el Instituto Federal Electoral, solamente el próximo año están haciendo la solicitud de un presupuesto de más de 9,000 millones de pesos. Ya. Nosotros hemos hecho una solicitud de 700 millones de pesos, que todavía falta el filtro de la legislatura para saber de qué tamaño queda. Entonces, cuando uno ve esto, entonces, si fuera por porcentajes, representamos el 13% del padrón electoral de la lista nominal a nivel nacional. Entonces, me parece que no es de ninguna manera un organismo caro. Siempre uno quisiera estar en mejores condiciones para cubrir, por ejemplo, esta parte que yo creo que tenemos deficiente de cobertura territorial. Planteé igualmente algo que creo sinceramente que el instituto debiera tener, quizá no ahora por las condiciones económicas, pero sí en el futuro. Creo que debiéramos de tener en un primer paso oficinas regionales. Antes de tener personal permanente en juntas distritales como lo tienen a nivel federal y lo tiene el Instituto Electoral del Distrito Federal, creo que podríamos pensar en un primer paso que sería oficinas regionales. ¿Qué nos permitiría? Lo que hace rato bien decía el consejero presidente, que no nos multipliquemos a llegar a un número limitado de escuelas, ¿no?, sino que nos dé la posibilidad de permear, de conciliar y de identificar algo que a mí me ha tocado como docente. Recientemente estuve en el proceso anterior dando una conferencia en Ecatepec, en una universidad privada, y a mí me sorprendió el auditorio. Cuando llegué a un auditorio impresionante y había más de 400 personas, dije, ahora que iba a venir a hablar después de mí, ¿no? Y realmente a mí me entusiasmó mucho. Fuiste un país llamado Ecatepec de 3 millones de habitantes. Entonces, cuando veo el auditorio, veo la calidad de las preguntas, el interés, no me queda más que advertir que el instituto tiene que trasladarse
a espacios en donde hay una gran demanda de promoción de cultura cívica, de cultura democrática. No tengo la menor duda que ese es uno de los principales retos. Tenemos que llegar a un mayor número de habitantes con métodos que además tecnológicamente tenemos al alcance. Llámese Por supuesto, claro. conferencias a distancia, llámese reproducción en espacios de internet. Esta parte de la innovación se nos facilita porque hoy hay nuevas tecnologías. Entonces, esa parte, yo fui muy enfático con los diputados que me tocó plantearlo. Y sigo hoy reflexionando sobre el tema. Me parece que el instituto tiene, si uno lo ve en términos de costo, realmente una operación bastante razonable, primero. Segundo, es el instituto más importante a nivel local del país y tiene asimetrías que hay que atender. Doy 2 ejemplos. Ixtapan del Oro tiene niveles de participación de arriba del 70% en las últimas elecciones. Y por ejemplo, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, tuvieron en la elección del 2006 una participación del 28 o 30% en la elección local y de más del 50% en la federal. ¿Qué sucedió ahora? Cuando hubo elecciones coincidentes, se estandarizaron los promedios. Nosotros veníamos de un nivel de participación en la previa del 43%. Y uno revisa las elecciones locales entre el 2006 y el 2008 y el nivel de participación se anduvo entre el 48 y el 51%. Ya. Si uno revisa el nivel de participación de las elecciones federales en el Estado de México, andamos por arriba del 50%. Entonces, ¿qué coincidió? Felizmente, justamente que empatar las elecciones, hacerlas coincidentes, multiplicó un factor que me parece que es determinante, la difusión. Hubo más de 20 millones de spots a nivel nacional, hubo la capacidad de que se pudiera identificar con toda precisión lo que estaba en juego, y esto me parece que detonó una mayor participación. El 53% me parece que es muy razonable en la suma de estos 2 ejercicios. Mantenerlo va a ser muy complicado por un problema que es evidente también que tenemos no solamente en el Estado de México, sino en todo el país, que es la desafección de la política. Hay desafortunadamente un gran reto ahí. Y entonces, como decía hace rato el maestro Jardón, hay un reto que es ineludible para nosotros y que es generar confianza. Si no generamos confianza, las condiciones no van a facilitarse ni con todo el dinero del mundo. Entonces creo que dice la vieja conseja popular, ¿no? Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, nosotros teníamos que ser ejemplares en nuestro comportamiento. No solamente con los blasones de los títulos nobiliarios que cada uno pueda tener. Tenemos que demostrar en los hechos qué queremos, qué podemos hacer. Y con buenos ejemplos creo que podríamos hacer algo que está demandando la sociedad, no solamente en economía de recursos, sino hacer tareas ejemplares, que los demás perciban que esta tarea es un motivo de orgullo, de satisfacción, que no es ningún premio, es un reto, porque además quiero decirte, lo decían mis compañeros, cuando uno conoce el trabajo de un compañero de capacitación, el que merece el aplauso es aquel y no nosotros, Claro. Porque ir a instalar una casilla en Tejupilco, donde la cabecera está a 3 horas a pie, es una complicación. Ya tendremos la oportunidad de platicar con algunos de los trabajadores también. Entonces me parece que nosotros somos la parte más visible, pero no la más importante. La parte más importante está fuera del instituto, entonces claro que el reto es justamente salir de esta, digamos, esfera de cristal que tenemos y multiplicarnos territorialmente para que la gente vaya sintiendo a su instituto más cercano y en consecuencia vaya teniendo confianza. Es un reto nada sencillo por lo demás. Me diste pauta para la siguiente pregunta, que es la de cierre, además, Juan Carlos Villarreal. Vamos a tratar de aprovecharlo en 11 minutos aproximadamente, sobre todo por el compromiso que tenemos con Megacable y la transmisión de este espacio. Ojalá podamos, ojalá podamos explicarle al público que escucha por qué sí, por qué no. Y voy a lo siguiente. Y le pregunto al consejero presidente, a Jesús Castillo. ¿Mito, no mito, el hecho, y no puedo dejar de preguntarlo, aquello de cada uno de ustedes estaría
escondiendo la presión de un partido político o la recomendación de un partido político, o aparentemente estarían representando a un partido político. No voy a decir quién con quién, ese es un asunto de cada quien, eso está en la conciencia de cada quien. ¿Quién me contesta por qué sí y por qué no? A nivel mediático, es un tema que traemos y que se trae en la boca desde hace muchos años por X circunstancias. Los eligen finalmente o lo determinan los representantes populares, que están más que claros en su identificación partidista, pero que seguramente a los que están aquí, no sé a cuántos, les puede realmente incomodar, no decir, no, tampoco es fobia partidista, pero la verdad es que pues yo sí le voy a los Pumas, pero no le voy a ningún partido político, para ser claro. ¿Quién me contesta al respecto de este mito? Jesús Jardón, si es tan amable. Yo quisiera Siendo corto, si eres tan gentil, compartirte mi impresión, Sí, que no necesariamente tiene que ser la verdadera. ¿Sí? Yo comparezco, me inscribo, presento mi documentación, y entre la documentación y la entrevista, ¿verdad?, creo yo que hubo un partido que le pareció que mi candidatura era adecuada, ¿verdad?, y la hizo suya. ya. Es la impresión que yo tengo, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que tengas ninguna identificación con ellos. Yo creo que por lo que apareció en los medios, de que de esta manera, conmigo nunca platicó absolutamente nadie, Ya. ¿verdad? Yo te comentaba que para mí el principal problema era, de alguna forma, saber si valdría la pena que un magistrado del Tribunal Superior de Justicia participara en un proyecto, Ya. ¿verdad? Entonces me tuve que quitar el cargo, llegar como ciudadano e inscribirme, Ya. ¿verdad? Es decir, yo tengo esa impresión, pero tampoco podría conocer Con toda certeza. todos los motivos, ¿verdad? Ya, claro. Que de repente aparecí como candidato, o como uno de los consejeros que podría estar, digamos, que cabía yo dentro de la óptica Ya. ideológica de un determinado partido, ¿verdad? Y varios de nosotros de repente aparecíamos en esas circunstancias, ¿verdad? Y déjame decirte que a lo mejor en algunos casos, algunos de mis compañeros podrían tener un perfil ideológico, ¿verdad?, mucho más parecido, ¿verdad?, al del partido que a mí me propuso que yo mismo. Es decir, pero es solamente una impresión, ¿no? Es decir, lo que sí puedo asegurar es que no hubo ninguna plática, yo los puedo asegurar, jamás platiqué con ningún partido, ¿no? Ya. Muy bien. Si quieres. Jesús, ¿quieres Sí. como consejero presidente? A ver. Yo quisiera comentarte que, en forma categórica, que eso es un mito. Y es un mito porque me parece que a ninguna persona se le puede identificar con algún representante popular. Son los legisladores los que deciden quiénes son los que ocupan este tipo de cargos, ¿no? Eso no se puede negar. Sin embargo, entiendo yo que ellos se guían precisamente por los precedentes y los antecedentes que nosotros tenemos. Yo me he preguntado, ¿por qué me nombraron a mí consejero presidente? Pues seguramente porque yo tengo una trayectoria imparcial de juzgador. Y quiero decirlo, que durante 9 años que fungí como magistrado, no me revocaron ninguna sentencia. Entonces me parece que eso podría ser un precedente, ¿no? Claro. La otra cuestión es que trabajé aquí en el instituto, tuve una experiencia en el propio instituto, que eso también me abonó o sumó puntos para que me pudieran designar consejero presidente. Pero yo quiero decirte de manera categórica y de manera muy sincera que yo no estoy comprometido con ningún partido político. Que deben de estar segura la ciudadanía que si los ciudadanos votan por un partido, yo buscaré la forma de que su voto se respete hasta la última instancia. De otra forma, me parece que todos estaríamos haciendo una simulación, y me parece que a estas alturas ningún órgano serio como el que nosotros formamos podría aceptarlo. Ya. Todos somos, a mi modo de ver, somos personas imparciales y vamos a respetar lo que la voluntad de los electores decida. Policarpo Montes de Oca. Sí, gracias.
El asunto de que si tenemos algún compromiso con algún partido político, en mi caso particular te voy a platicar la anécdota de mi participación. Sí tuve interés desde un principio, desde que vi la convocatoria de participar, por lo que les platicé hace un momento. Sin embargo, el viernes previo al cierre de la convocatoria, yo estaba trabajando en mi oficina y fue un amigo a sacar su constancia de estar inscrito en el padrón, Arturo. Y me dice, oye, pues no, que te ibas a participar. Pues sí, sí voy a participar. Ya tienes todos tus papeles. Pues no, me falta sacar el de no antecedentes penales. Es que nada más tienes el día de hoy. Es la 1 de la tarde y a las 2 cierran. Así fue. Así fue. Entonces me salí de la oficina del IFE, que está a una cuadra de donde expiden las constancias, y fui y llegué con la puerta cerrada. Finalmente me entregaron mi constancia. Entonces, evidentemente, pues, te puedo decir que no participé o platiqué con partido alguno para meterme en este ajo. Ya. Así fue de sencillo el asunto en mi caso. Ni tampoco te llaman para decirte, No, oye, no. estamos contigo y por nosotros estás ahí. Lo único que sabía era que iba a hacer un proceso selectivo de ir reduciendo. Además, si tú veías los nombres de los que estaban participando, pues estaba re difícil el asunto. Ya, muy bien. Arturo Bolio, en un minuto, si eres tan Sí, gentil. cómo no, Luis. Mira, yo, los medios manejaron en su momento que si a fulano lo apoya un partido y que si a otro. Mira, lo cierto es que al final, ahí está la decisión de los legisladores. Yo te quiero decir que por las entrevistas que tuve con los diputados también preguntaron, bueno, en su actuación como magistrado en el Tribunal Electoral, ¿qué asuntos nos puede comentar trascendentes? Yo te menciono, yo igual voté anulándole una elección al PRI, la de Ocoyoacac, que igual voté confirmándole elecciones al PRI en estos últimos resultados, que voté en contra y a favor del PRD y del PAN. Ahí están las sentencias. Las sentencias finalmente hablan por sí solas. Es la carta de presentación, el trabajo de uno, el respaldo de uno es su trabajo. Yo acudí, como te lo dije en el bloque anterior, porque sentí que la convocatoria me acomodaba, cumplía con los requisitos. A mí nadie me dijo, oye, sí te apoyo, ni tampoco lo consulté. Tan es así que mi esposa me preguntó, ¿y usted qué hace aquí? Usted debería estar allá en el tribunal resolviendo, ¿no? Ya. Y al final así se dio. Coincido con el presidente, definitivamente es un mito. Yo no tengo ningún compromiso con ninguna fuerza política. Mi único compromiso es con la legalidad. Muy bien. Abel Aguilar, si es tan amable. Sí, como no, Luis. Yo coincido con lo que se ha expresado, con lo que decía el consejero presidente. Yo creo que quizá el origen de este mito es que, bueno, en la legislatura de alguna manera los diputados han arribado a través de un partido político. Bien sabemos que es el camino, ¿no? El camino no son las candidaturas ciudadanas, que en torno de ellas hay un gran cuestionamiento, sino la manera de llegar es justamente a través de los partidos políticos. Y quizá justamente la gente se queda con esa impresión, pero hay que tomar en cuenta que, bueno, la decisión la está tomando un órgano del Estado, que es precisamente la legislatura. Entonces, yo creo que efectivamente, como lo dicen mis compañeros, pues realmente es un mito, porque digo, nosotros somos elegidos, pues insisto, por la legislatura, por los diputados, y nuestro compromiso es con la legalidad, ¿no? Definitivamente, las elecciones están regidas por una serie de principios, entre ellos, bueno, la legalidad, la imparcialidad, la independencia, y nuestro compromiso es en ese sentido, ¿no? Muy bien. Abel Aguilar, muchas gracias. Vamos a tener que despedir ya. Sí quiero hacer énfasis en unos segundos, porque sí también me parece importante dentro de este plano de la transparencia, de que además no hay partidos detrás de ustedes. También, como medio de comunicación, debo de decir también lo siguiente, que este espacio es un espacio de buena fe de Radio Capital, de Megacable y del Instituto Electoral del Estado de México, en donde, en vista de la situación que hay en el país, en el Estado y todo esto que se habla de crisis, no hay ningún tipo de negocio ni de facturación en lo absoluto. Lo digo por la propia tranquilidad del Instituto Electoral, para que nadie piense que puede venir aquí a negociar más programas o se les vaya a incomodar en ese aspecto. Que así se ha trabajado este espacio, que es de buena fe, que le hemos querido entrar, que lo platicamos con el consejero presidente, que también quiso que se hiciera, lo compartió con los consejeros, que Juan Carlos Muciño tuvo mucho que ver en esta cercanía, nuestra coordinadora, Josep Tunet, Rosa María Delgado, y que es de buena fe
este trabajo en el afán de difundir lo que pasa en el Instituto Electoral y que no hay de por medio ningún tipo de facturación. Lo subrayo por la tranquilidad de todos nosotros y creo que lo compartimos también, ¿verdad? Claro. Bueno, pues despedimos precisamente en este momento y lo invitamos para que continúe con música con nosotros en radio, y agradecerle a Megacable el hecho de que mañana a partir de las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche, por el Canal 8, ustedes podrán ver también este espacio. Buenas noches.